Por eso, bueno, pues vamos a comenzar con este interesante tema. Yo le voy a dar ahorita lo que van a ser mis medios de contacto para que usted esté en contacto conmigo. En primer lugar, le voy a dar nuestra página de Facebook, que es facebook.com/soy ejecutivo fiscal. Ahí puede estar usted en contacto con nosotros. También en Twitter, soy ejecutivo F. Ahí en Twitter puede mandarnos un mensajito. Y normalmente ahí en Twitter lo que hacemos es que vamos publicando todos los videos que colgamos a través de nuestro canal de YouTube, de Soy Ejecutivo Fiscal en YouTube. Ahí nos puede acompañar para estar estudiando juntos. Y también nos puede acompañar en nuestro WhatsApp, que es el 55 3103 6804. Ahí usted puede estar en contacto conmigo para estudiar este interesantísimo tema, para que nos haga llegar sus consultas y para que nos haga llegar sus dudas fiscales y todo eso. Bueno, pues eso es lo que ahí podemos estar en contacto con usted. Olvidaba también mi correo electrónico, es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Ahí usted puede estar en contacto conmigo. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar con estas renovaciones y ajustes de esta resolución miscelánea, que es la cuarta resolución miscelánea que ya se da a conocer. Y ya bueno, con esto comenzamos el tema. Fíjese, déjeme comentarle que esta miscelánea se publica el día 10 de octubre del 2017, se acaba de publicar hace unos días, y déjeme decirle que se establece que vamos a tener un total de cambios de aproximadamente 51. ¿Por qué? Porque tenemos 51 modificaciones, pero si nosotros nos vamos al detalle, si empezamos a contar cada uno de estos cambios, bueno, pues podríamos llegar a la cifra más o menos como de 75 impactos que tiene específicamente por líneas, por renglones, 75 renglones que cambian de esta miscelánea, que es la cuarta resolución de modificaciones. Esta miscelánea es interesante porque usted sabe que ya tenemos tres en antecedente. Una de las más importantes, de las más fuertes, pues fue justamente la segunda resolución, que es la que habló de lo que fue el tratamiento en gran parte de lo que fueron los comprobantes fiscales. Es donde se incluyó aquella famosa regla del complemento, la reforma al complemento, donde se incluyó también lo que fueron los cambios en materia de sociedades. Algunos esquemas de título tercero también se impactaron en ese momento. Y bueno, en esta cuarta resolución de modificaciones, con todos estos cambios, evidentemente no me alcanzaría el tiempo para estudiarla toda con usted, pero lo que sí le quiero decir, por ejemplo, son algunos cambios que me han llamado la atención para comentarlos aquí con usted. Y bueno, pues el primero es la regla 216. Esta regla 216, que lleva por título días inhábiles, bueno, justamente lo que está diciendo es que se establecen los periodos de vacaciones, incluso, fíjese usted lo interesante, incluso para el ejercicio 2018. En la versión anterior únicamente se establecía lo más que llegaba, el alcance que tenía en estos días inhábiles, pues era justamente hasta el día del 2 de noviembre del 2017. Bueno, con este cambio que sufre esta regla, ya se establece un periodo de vacaciones que va a ser el segundo periodo del 2017, que va a ir del 26 de diciembre al 5 de enero del 2018, e incluso, como le decía, ya se abarca 2018 en la parte de 27 y 28 de marzo del 2018. También se incluye un primer periodo de vacaciones del 2018 para la autoridad fiscal, que va a comprender los días del 16 al 27 de julio, y en eso prácticamente es lo que va el cambio. Adicionalmente a ello, bueno, se hacen unos reajustes realmente en esta estructura, se hacen unos reajustes, pero se hace una precisión interesante ya en lo que corresponde al segundo párrafo de la fracción tercera de esta regla, que se establece, bueno, era ya prácticamente innecesario decirlo, pero dice: en dichos periodos y días no se computarán plazos y términos legales en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT. Bueno, creo que eso también no era necesario decirlo, pero bueno que lo aclararon, que al final de cuentas como que ya queda un poquito más de certeza y más de seguridad jurídica para saber cuál va a ser el tratamiento que le podríamos dar incluso a los eventos podrían estarse ocurriendo en esas fechas. También déjeme decirle que usted recordará que derivado de la reforma 2017, entonces se integró una nueva modalidad aquí en el Código Fiscal, como es la certificación para el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autentificación y de certificación para que se pueda celebrar actos entre particulares. Usted recordar que ese fue uno de los cambios interesantes que tenía justamente este artículo 17F en el segundo párrafo. Y así lo señala el 17F, precisamente los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales podrán solicitar al SAT que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados
servicios, y los requisitos para otorgar la prestación de dichos servicios se van a dar a conocer mediante reglas de carácter general. Y así se quedó esto desde el inicio de este año 2017. Esto es interesante porque pues mostraba como una renovación en materia electrónica para utilizar la firma electrónica avanzada en actos particulares, es decir, como de naturaleza privada. Pues siendo así, eso tiene varias caras. La primera parece es que al día de hoy, cuando uno trata de integrar la documentación, cuando estamos hablando de una integración de pruebas, por ejemplo, y nosotros tenemos que adjuntar a través de los medios electrónicos lo que son los contratos, los escáneres, subirlos a internet, bueno, pues eso puede representar un gran esfuerzo de parte del propio contribuyente, incluso también de la tecnología que pone a disposición la autoridad fiscal. Esa situación se puede llegar a complicar un poco. De hecho, al día de hoy, el esquema de transición que estamos viviendo del papel a lo electrónico, pues sí nos está costando un poco, porque pues tenemos unos términos muy claros en las disposiciones fiscales, tal forma que pues no tenemos más oportunidad, y por la transición esta que tenemos que hacer de digitalizar y subir, pues eso nos puede hacer que los plazos se nos consuman. Por esa razón, entre otras, yo creo, viene esta modificación al artículo 17F en el 2017. Pues ahora ya en la miscelánea, en la regla 2212, que es una adición que entra en vigor prácticamente el día siguiente, es decir, el 11 de octubre del 2017, bueno, pues señala que este servicio de verificación y autenticación de certificados de firma electrónica avanzada, que los particulares acuerden mediante el uso de la e-firma como medio de autenticación, pues lo va a prestar el SAT, siempre y cuando se haga una solicitud y se adjunta una ficha nueva que va a ser la ficha 256, diagonal código fiscal, y esta ficha que lleva por título solicitud de acceso al servicio público de consulta. Este servicio de autenticación de firma electrónica avanzada va a consistir en que va a permitir a los contribuyentes el acceso al servicio público de consulta, mediante el cual ellos, es decir, estos particulares, van a poder hacer la verificación de la validez de los certificados de la firma electrónica avanzada. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo es que esa digitalización se quedó atorada en el año del 2017 al principio. Y justamente al final lo que estamos observando es que ya se va a retomar este panorama y se va a poder justamente ya echar a andar lo que era este esquema que ya traemos atorado y que ya tenemos preestablecido. Es importante también en este momento hacer referencia a lo que fue las funciones del buzón tributario ampliado, como yo lo he denominado así, porque justamente esta reforma pues prácticamente también va a entrar en vigor en los últimos minutos de este año. Por esa razón es que también es otra de las reformas grandes tecnológicas que se quedaron atoradas. Fácilmente estas dos reformas, por ejemplo, vea usted a las alturas en las que estamos en este año, fácilmente estas reformas se pudieron haber convertido en la reforma 2018. Con esto también podemos ver que muchas veces la autoridad en su ánimo aspiracional de hacer esta transición lo más veloz posible, bueno, pues justamente también observamos que le cuesta un poco de trabajo hacer estas transiciones a la autoridad. Por esa razón es que, bueno, pues ya veremos cómo se va a dar esta implementación del uso de los medios electrónicos, que al final de cuentas, vea usted también, puede representar un riesgo si es que nosotros no tenemos el debido cuidado de los que son nuestros certificados de firma electrónica avanzada. Pues sí nos puede representar un riesgo en el sentido en el que pues ya los contribuyentes incluso podrían estar celebrando actos que ni siquiera ellos tienen la voluntad de celebrar, porque mediante el extravío de sus certificados, y entonces eso puede poner incluso en riesgo lo que es patrimonio, y el patrimonio del contribuyente, bueno, pues por el uso de los medios electrónicos pues prácticamente puede verse anulado, y eso es muy peligroso, sobre todo porque recientemente que la autoridad fiscal empezó a combatir aquello que se empezaba a publicar en diferentes redes sociales, donde una persona empezaba a contratar a diferentes contribuyentes pagándoles determinada cantidad mínima, porque es una cantidad mínima, nada puede pagar la venta de su firma electrónica avanzada, nada, eso no lo paga el dinero. Entonces, bueno, pues diferentes contribuyentes ya se establecía que iban a estar entregando la información de su firma electrónica avanzada a cambio de una remuneración. Entonces, bueno, pues el SAT empezó a combatir esta situación y estos esquemas, incluso en su propia página publicó que diferentes contribuyentes estaban tratando de capturar indebidamente lo que era el uso de la firma electrónica avanzada de otras personas a cambio de darles una remuneración económica. ¿Con qué? Pues con el ánimo que se puede observar claramente de elaborar comprobantes fiscales que en su caso puedan tratar de ser disfrazados. Parece que es lo que la intención de fondo, tratar de enajenar estos comprobantes fiscales con el ánimo que la persona que los compre pues puede obtener un beneficio, y el que los vende pues evidentemente también tendría una remuneración económica. Bueno, pues entonces este esquema, fíjese,
fase, en el nivel en el que estamos, este ya uso de los certificados de firma electrónica avanzada no es nuevo. Este tema de los certificados no es nuevo, este tema ya tiene mucho tiempo, pues desde la primera reforma donde se introduce la firma electrónica avanzada como medio de autenticación, y todavía hay gente que cayó en estos esquemas de engaño. He ahí lo preocupante de esta reforma 2017 al artículo 17F, que pues la gente a veces no dimensiona hasta qué punto puede incluso celebrar un contrato con otra persona por la pérdida de su certificado de firma electrónica avanzada. Hay algunos medios en los cuales quizá uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar con estos cambios es que en el momento en el que nosotros sospechemos, porque así es como podríamos decirlo, sospecho que mi certificado de firma electrónica avanzada puede haber sido robado con todos los medios de autenticación necesarios, porque usted sabe que el certificado pues es público, pero lo que no son públicos son los accesos privados. En el momento en el que yo presumo que han sido sustraídos mis accesos privados, bueno, pues inmediatamente solicitar la cancelación al SAT. ¿Por qué? Por esta reforma del 17F. Y es algo que sí tenemos que estar considerando, porque tenemos que estar haciendo un análisis integral de todos estos cambios para tratarnos de poner a la altura de todas estas reformas que están ocurriendo al día de hoy en nuestro esquema mexicano. Bueno, seguimos con otra regla de miscelánea. Tenemos lo que es la regla 239, que lleva por título formato de solicitud de devolución. Esta regla, fíjese que esta regla está interesante porque se señala un cambio que me parece pues bastante lógico en virtud de todo lo que ya había pasado desde el año pasado, déjeme decirle así. Usted recordará que el esquema de las devoluciones, vamos a partir por ahí porque el esquema de las devoluciones y compensaciones pues es muy similar, pero vamos a partir por acá. Mire, las devoluciones hay un tratamiento específico, hay diferentes formas de obtener mi saldo a favor en las disposiciones fiscales. Está aquella que es la devolución automática, esta que es la devolución automática de ICR o IVA, en su caso también existe la devolución de IVA, usted sabe que está topada a 1,000,000 de pesos, puede ser contribuyente persona física o moral, y eso en un lapso de 5 días. Está la devolución automática de ICR cuando se presenta la declaración y me devuelven en un plazo de 5 días, y ese esquema está ahí. También hay otros esquemas de devolución inmediata en el caso de enajenaciones de desperdicio, compra de desperdicio para incluirlo dentro de los insumos industriales, hay un esquema de devolución automático, y también hay otro esquema en el plazo normal, que usted sabe que pues tenemos este plazo de 40 días, y después en un plazo acortado específicamente para 3 sectores, y dentro de esos sectores pues están justamente los farmacéuticos o los que se dedican a los alimentos también en su estado no industrializado, y ahí tenemos un plazo acortado. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente ellos se van a meter, como ellos tienen tasa cero de manera cotidiana, entonces pues el ritmo de sus devoluciones pues es muy alto. Entonces, por lo tanto, ese ritmo de las devoluciones lo que va haciendo es que se haga necesaria un esquema preferente para que ellos puedan tener acceso a esos recursos. Lo que observamos es que se puede estar teniendo acceso a esos recursos siempre y cuando se tenga mucha más facilidad para que la autoridad ejerza sus facultades y verificar como autoridad fiscalizadora en la integración de esos saldos, pues evidentemente esté conforme a las disposiciones fiscales. Eso es realmente lo que quisiera ver la autoridad ahí. Y también lo que quisiera ver la autoridad es que existiera cierta seguridad respecto de los comprobantes, respecto de los proveedores, respecto incluso de las operaciones que realizan entre parte relacionada, y que se pudiera estar viendo todo eso. Por eso es que se les da un esquema preferente, y con base en eso, bueno, pues ellos pueden estar solicitando ese dinero. De tal forma que con esta miscelánea que se publica, bueno, y entonces tenemos un plazo de 40 días que se acorta a 20 días. La primera devolución será de 40 días, posteriormente los plazos serán de 20 días y así nos seguiremos. Es un plazo magnífico, es un plazo que realmente me parece muy, muy, muy bueno, porque pues evidentemente estamos observando que la autoridad tiene ánimo de facilitar lo que es la devolución. No cabe señalar en este caso, a partir del año del 2016, si no mal recuerdo, hay la modificación que se incluye en el Código Fiscal, el artículo 22D, que justamente ese artículo 22D de Código Fiscal pues es el que abre la posibilidad de que haya una especie de auditoría por evento, ¿no? O sea, por cada uno de los saldos a favor se puede detonar una auditoría para que se revise el saldo. Cosa que pues nosotros en el esquema, cuando vamos a solicitar una devolución, existe siempre y un alto grado de que exista una verificación de parte de la autoridad fiscal.
De tal forma que en la mejor integración de nuestros saldos, pues evidentemente nuestra devolución será mucho más sólida para, me refiero al trámite, para que nos puedan acceder a esos recursos. Dicho todo este tema, tenemos también que el formato de solicitud de devolución en la regla 239, bueno, como usted sabe, normalmente los que son grandes contribuyentes y los que son de hidrocarburos, bueno, pues ellos van a solicitar su devolución mediante el formato electrónico 3241 y adicionalmente todos los que no se encuentren en ese esquema, bueno, pues pueden solicitar su devolución mediante el formato electrónico de devoluciones. Y hasta ahí siempre había sido eso. Ya en el 239 se establecía que se va a meter la información en un formato zip de estos forma 3241 y también el llenado de esta información va a ser conforme al instructivo que justamente ya tiene este sistema. Adicionalmente ese esquema hasta el 10 de octubre del 2017 había un tratamiento especial. Había un tratamiento especial para aquellos contribuyentes que dictaminaran sus estados financieros y que fueran competencia de la GAF. Bueno, y esta situación era que ellos iban a solicitar también, con la solicitud de devolución, iban a presentar los anexos de los programas electrónicos y se establecía como podía ser el 2A, el 2A bis y así. Bueno, el punto está en que ya para esta miscelánea se establece que esta situación prevista en el primer párrafo de la fracción segunda de la regla 239, bueno, pues prácticamente se deroga. De tal forma que este tratamiento especial para aquellos dictaminados de estados financieros que fueran competencia de la GAF o en materia, sí, y que fuera en materia de IVA, ICR, impuesto al activo y ETUIDE, bueno, pues ellos prácticamente ya no van a estar teniendo un tratamiento específico, como si lo tenían hasta el 10 de octubre del 2017 mediante la presentación de los anexos que se prevían en el formato electrónico, al derogarse este primer párrafo de la fracción segunda de la regla 239. Hay también otros pequeños ajustes en esta regla 239, por ejemplo en la fracción primera, como ya le refería, lo que eran los grandes contribuyentes y los de hidrocarburos. Bueno, pues anteriormente se estableció un asterisco .zip, que es donde se iba a poner la información, pero realmente sí hay un acierto en esta reforma que se hace porque ya no se va a señalar que va a ser asterisco.zip porque realmente pues el asterisco no es un formato. Y entonces, bueno, pues como no es un formato y por lo tanto pues, se precisa mejor la redacción de esta regla al señalar que se le quite el asterisco y el formato va a ser .zip porque un formato de un archivo electrónico pues evidentemente siempre se va a tratar un .doc.xls, como se sabe los archivos de Excel y así, y en el número de archivos que tenemos ahí. Lo interesante que tenemos aquí es que la autoridad se está preocupando por presentar de una mejor manera lo que van a ser su regla de miscelánea. Evidentemente hay algunas novedades aquí también en materia de compensación, porque en materia de compensación también se establecía la presentación de los mismos anexos para aquellos contribuyentes dictaminados que fueran competencia de la GAF. Y bueno, pues al día de hoy ya se derogan estos párrafos que señalaban la presentación de estos anexos. E incluso también usted recordará que en materia de compensación se prevía la posibilidad de que los RIF acompañaran a su solicitud de devolución del IVA los anexos 7 y 7A. Y estos anexos pues obviamente se iban a presentar, se iban a obtener más bien en el portal del SAT y se iban a ingresar mediante el formato electrónico de devoluciones. Bueno, justamente esta facilidad tanto con esta derogación ya en materia de compensaciones en la regla 2310 como es la fracción segunda, se deroga lo que es el primero y el segundo párrafo de esta regla y por lo tanto, bueno, pues prácticamente ya ellos quedan como simplificados para efectos de estas devoluciones, devolución compensación, los que son los dictaminados y los RIF en materia de compensación no tendrían que presentar estos anexos de IVA en el 7 y 7A. Eso es un interesante beneficio. Vamos a ver aquí si tenemos algún comentario. No tenemos comentarios. Vamos a ver de este lado. Sí, si usted quiere mandarme un comentario, aquí estamos a sus órdenes. En mi Facebook, que es Hasnitin. Usted me puede buscar así en Facebook y ser mi amigo en Facebook. Nada más dígame que es usted radio escucha del programa para que me acompañe. Y también para que estemos estudiando este tema. Y acá no tenemos ningún comentario. Por el momento no tenemos. Yo sigo aquí estudiando este tema.
También se hace, usted recordará también que derivado de la reforma 2017, bueno, pues se prevía la posibilidad de que bueno, no la posibilidad, más bien la obligación de que los representantes legales, bueno, pues se inscribieran al RFC. Y este tema, pues habría una brecha entre el apoderado legal y el representante. Eso ya lo había referido en mis comentarios a la segunda resolución de modificaciones y en varios comentarios que he hecho. Bueno, aquí lo interesante está en que se hace una reforma a la regla 2420 que justamente lleva por título clave en el RFC en escritura pública de representante legal y de los socios y accionistas. Y esta señala una hipótesis. Usted recordará que en esta regla yo lo que he previsto, porque esta regla viene ya desde la segunda resolución de modificaciones, y esta regla pues prácticamente se prevía cierto empoderamiento del fedatario público para señalar estas claves. A mí lo que me da a pensar esta regla es que sí tiene como cierta preferencia, cierto tratamiento, cierto poder el fedatario público para el señalamiento de estas claves. Que de por sí la redacción de esta regla no me parece muy afortunada, la verdad. Eso ya lo comenté en la segunda resolución que analicé. El video está justamente en nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. Y bueno, ya en este momento se dice que en el caso de que no se señale expresamente en el acta constitutiva o en las demás actas de asamblea de las personas morales, los representantes legales, bueno, pues el fedatario público deberá señalar el que corresponda atendiendo a la estructura orgánica de la persona moral de acuerdo a la legislación conforme a la que se constituyó. Entonces, si no se señala lo que es el representante legal, bueno, pues evidentemente el fedatario público señalará el representante legal. Esto es en defecto porque dentro de la elaboración del acta, pues sí se tendría que estar señalando o dentro de la estructura orgánica. Esto es muy importante, incluso hay tesis de la Corte que dice que prácticamente una de las diferencias importantes que existen entre el representante legal y el apoderado legal es justamente que el representante viene establecido dentro de la estructura orgánica del acta constitutiva o del documento que establece legislación para efectos de la persona moral. Legislación me refiero son aquellos que establecen los órganos que van a estar operando dentro o van a estar operando la persona moral. De tal forma que, pues, si en este caso esto puede ser un terrible error, que no se señalara el representante legal, pero bueno, aquí dice que pues, si no se señala, entonces el fedatario público va a señalar al representante legal de conformidad con la legislación que sea aplicable. Lo interesante sería también, porque dice aquí, en caso de que no señale expresamente en el acta constitutiva o demás actas de asamblea de personas morales alguno de los representantes legales, los fedatarios públicos deberán señalarlo, atendiendo a la estructura orgánica de la persona moral de acuerdo a la legislación conforme a la cual se constituyó. Vamos a ver que los fedatarios públicos tienen ahora que señalar al representante legal en defecto del acta, en defecto de la constitución de esa persona moral, porque pues no está señalada orgánicamente dentro del documento. Ok, ahora, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Esa es una pregunta. Porque aquí, como tal, usted observa que en la miscelánea se está estableciendo una carga para el fedatario. Aquí lo interesante sería, y a lo mejor es tema también de uno de nuestros próximos programas, ver hasta qué punto el fedatario público tendría esa responsabilidad. No es que la miscelánea lo dice, bueno sí, pero hay que ver la estructura legal que en su caso puede afectarle personalmente y de forma directa al fedatario público, de tal forma que entonces ahí tendríamos una situación que analizar. Mire, ahorita tengo una regla muy interesante, muy interesante, que incluso yo la anuncié en mi Facebook, que era prácticamente el motivo de todo el programa. Déjeme decirle, este tema es muy importante. Hay otros temas importantes, yo creo que a lo mejor vamos a seguir estudiando esto en unos siguientes programas o en un Facebook Live o a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a buscar los medios, si usted nos gusta acompañar, aquí vamos a prácticamente también a seguir estudiando. El punto que le quiero contar en este momento es esta reforma que viene de la regla 27128. Si usted puede anotarla por ahí, después la gusta verificar. Yo creo que lo vamos a publicar esto en las redes sociales y lo vamos a transmitir a todas las redes a donde podemos llegar, aquí con Sinergia también. Es este cambio de la regla 27128.
Esta regla es interesante porque se establece el concepto de la unidad de medida y que se va a utilizar en el CFDI. Eso es prácticamente de lo que trata esta regla. La unidad de medida. Usted sabe que la unidad de medida en la versión 3.2 del comprobante pues no es lo mismo que lo que tenemos en la versión 3.3 del comprobante, porque pues evidentemente en la versión 3.3 tenemos dos unidades de medida y en la versión 3.2 pues nada más tenemos una unidad de medida. Entonces aquí usted recordará que tenemos la facilidad del NA. El NA se utiliza siempre y cuando estemos hablando de la unidad de medida, como yo siempre lo he señalado, respecto de servicios o del uso o goce temporal de bienes. Se puede utilizar NA o cualquier otra análoga. En el caso de la unidad de medida que se va a utilizar para bienes, bueno, pues se utilizará la que corresponde conforme a los fines mercantiles. Y hasta ahí queda esa vieja regla 27128 y así se quedó desde hace muchos años. Según yo recuerdo, más o menos estamos hablando como desde el año del 2012, imagínese usted. 2012 ya estábamos hablando de esta NA. Y se quedó así. ¿Por qué? Porque la versión pues no evolucionó. Al día de hoy lo que estamos viendo es que la clave unidad, la que se denomina clave unidad, bueno, pues es la que viene como a reemplazar la de clave de unidad de medida. Esto dentro de los campos. Entonces, este tema viene interesante porque la unidad de medida va a ser la aplicable de conformidad con el anexo 20. Ya ahorita ya lo dice así. Se dice, para lo que corresponde a la unidad de medida va a ser la señalada de conformidad al anexo 20 y en caso de que no se encuentre la clave especificada de la unidad de medida que se utilizó conforme a los fines mercantiles, los contribuyentes podrán señalar la clave que más se acerque o se asemeje. Esta es una reforma muy importante en materia de comprobantes para la versión 3.3, porque el esquema más rígido que tenemos en la versión 3.3 es este de la clave unidad. Y con esos más de 2000 elementos que tiene el catálogo de clave unidad, pues imagínense, y ahí no estaba, pues sí hay cosas que no están. Entonces dice, usted puede utilizar la que más se acerque o se asemeje a la que se haya utilizado para los fines mercantiles. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Esto es un punto muy interesante ya analizándolo prácticamente. Usted va a tener por un lado lo que va a ser la unidad de medida, la que usted pone que es un campo de texto, y por el otro lado va a tener esta clave unidad que es la que va a corresponder conforme al catálogo. Pero para que proceda esta facilidad, yo le recomiendo que usted, oye, ¿sabes qué? No está la clave unidad en el catálogo. Bueno, pues entonces en el espacio que yo tengo como es de texto, yo ahí voy a vaciar la que no esté en el catálogo. Y después en la clave unidad le voy a poner la que más se acerque de conformidad con el catálogo. En dado caso de que me cuestionaran por qué utilicé esa, ¿sabes qué? La reforma a la regla 27128 de la cuarta resolución de modificaciones abrió la puerta para flexibilizar el esquema más estricto. Eso es lo que representa para mí esto. La flexibilización del esquema más estricto. Yo siempre lo comenté, había dos retos en comprobantes fiscales. Uno es la clave de producto o servicio, la otra es la clave unidad. Y el más difícil es la clave unidad. ¿Y sabe por qué es la más difícil? Porque ahí no hay forma de escapar, usted tiene que seleccionar. En la clave de producto y servicio tiene usted dice no se encuentra en el catálogo, puede poner esa. Y con esa se escapa de la clasificación, siempre y cuando no se encuentre ahí, obviamente, a su criterio. Tenga elementos usted para demostrar eso. Pero en la clave unidad no había forma de escapar, usted tenía que seleccionar una. Por eso es que creo que es una gran reforma esto que estamos viendo. A lo mejor usted dirá, bueno, nada más voy a poner la que más se acerque ya. Este manejo de catálogo, este manejo estricto de clave de unidades, es una aspiración que ha tenido la autoridad fiscal desde el año del 2011. Cuando llega este esquema electrónico a partir de julio, pensamos que esta era la versión definitiva donde todo absolutamente lo iba a contener el catálogo. Porque era el segundo intento, hubo uno, usted se acordará que teníamos que señalar la clave de unidad de conformidad con la NOM. Bueno, y después, conforme a la ley de parametría, algo así, no recuerdo bien cómo se llamaba esa ley, pero era desde el 2011 y había reglas desde que salieron desde entonces. Bueno, pues ahorita, dice la autoridad, no fue suficiente el catálogo, pero sí flexibiliza este segundo intento y volvemos a un esquema de alguna forma abierto para señalar la clave unidad de nuestros CFDIs. Es por eso que me parece tan importante este cambio. Eso significa que tanto la autoridad está haciendo la materia fiscal como nosotros estamos haciendo la materia fiscal. Obviamente ellos operativamente con sus reglas, ¿no? Y nosotros detectamos
que todavía esta materia fiscal está viva, está llena de misterios, está llena de cosas, y este es el mejor ejemplo. La autoridad dice, ¿sabes qué? Este esquema electrónico estricto, rígido, al que nos vamos a enfrentar todos los contribuyentes, puede tener errores, no es perfecto, está incompleto y utiliza la clave unidad, la que me hace acerque. Por eso es que me parece interesante, por eso es que yo creo que era interesante estudiar esto. Esto da para más, déjeme decirle. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar eso. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarle a usted a nuestro próximo curso que vamos a tener, que va a ser el 23 de octubre, para que usted nos pueda acompañar. Si usted está interesado, bueno, pues nos puede pedir la información al 55 3103 6804. Es estudio de la nueva factura electrónica versión 3.3 y casos prácticos de uso. Entonces, si usted está interesado en acompañarnos, es muy probable que lo desarrollemos web, porque mucha gente nos lo ha pedido así. Entonces, bueno, pues si usted está interesado, vamos a desarrollar este curso, yo creo que 100% web. Si usted quiere estudiar la factura electrónica unos días antes de que entre en vigor, bueno, pues aquí lo vamos a estudiar juntos. Ahora, vamos a 55 3103 6804. Ahí puede estar usted en contacto con nosotros para pedirnos toda la información y se la vamos a mandar con mucho gusto. Y si usted lo considera conveniente, bueno, pues nos acompaña. Bueno, vamos a ir a los saludos aquí. Vamos a ir a los saludos que tenemos. Nuestras redes sociales rápidamente. Saludos y felicitaciones al maestro Ijasnitin Fidel por sus excelentes comentarios del tema. Contador Julio García Castillo, Comitán de Domínguez, amigo. Julio, muchas gracias. Un abrazo. Felicidades, maestro Ijasnitin. Siempre es un enorme gusto escucharlo desde Guadalajara. Montserrat y Karina. Muchas gracias a Montserrat y Karina, contadoras, échenle ganas. Ustedes son el futuro de este país. Buenas tardes, por favor, puede enviar una felicitación al maestro Ijasnitin por compartir siempre sus conocimientos a través de su programa, que es muy querido aquí en el despacho. Muchas gracias, Paola, desde Veracruz. Muchas gracias, estimada Paola. Le mando un gran abrazo y yo también le quiero mucho. Saludos y felicitaciones al maestro Ijasnitin. Gracias por sus importantes comentarios a esta reforma. Atentamente, contadora Celia Peña. Contadora, qué gusto saludarle. Excelente el tema que está compartiendo el maestro Ijasnitin. Muchas gracias por difundir el conocimiento. Escuchamos desde Quintana Roo, contadora Liliana. Muchas gracias, contadora Liliana, desde Quintana Roo. Usted esté en el paraíso, no lo olvide nunca. Importante tema y de actualidad. Muchas gracias, maestro Ijasnitin. Siempre lo escuchamos desde Sonora, Galacia. Muchas gracias, estimada Galacia. Yo también me siento muy contento de que esto le sea de utilidad. Es un esfuerzo que hacemos para usted. Saludos, estimados, atentos al programa del maestro Ijasnitin. Gracias por compartir y difundir el conocimiento. Escuchado desde Oaxaca, Noemí, Guadalupe y Corina. Muchas gracias, estimadas contadoras Noemí, Guadalupe y Corina. Échenle muchas ganas. Ustedes tienen mucho que dar todavía para este bonito país. Bueno, voy a unos comentarios que tengo aquí en mi Facebook. Dice nuestra amiga la contadora Nancy Bautista. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Me dice el contador Juan Cruz León, ¿cómo será proceso de notificación a la recepción de CFDI de proveedor que aparece en las listas negras del SAT por lo establecido en el artículo 69 si no han activado su buzón tributario? Bueno, usted recordará aquí que el 69 rápidamente, en el penúltimo párrafo, si no mal recuerdo, ellos tienen 30 días a partir de que se publica la lista definitiva. Ellos tienen 30 días para desvirtuar y realmente realizar las operaciones con el contribuyente. Y bueno, pues en ese plazo pues, la autoridad todavía va a contestar. Adicionalmente, en un plazo de 10 días, déjeme recordar la regla rápidamente, es la regla 1.5, dice que pues ellos van a tener un plazo de 10 días para que la autoridad conteste. Y si adicionalmente este plazo de 30 días también les pueden dar un plazo adicional extra a código, porque este plazo no está en el código, eso dice el segundo párrafo de la regla 1.5, dice que van a cumplir con un plazo adicional de 10 días. Entonces es una extensión que tienen prácticamente en total de 40 días para ellos. Pero lo importante que tenemos que estar considerando es que ellos tienen que estar revisando lo que son las listas. Ese es el tema. Bien. Y bueno, usted sabe que pueden acreditar, aportar pruebas o pueden modificar su situación fiscal sacando esas deducciones. Rosa Oropesa, muy interesante, oportuna y extraordinaria su exposición. Muchas gracias, Rosa. Gracias por compartirnos a tantos colegas su muy valorada experiencia. Mis felicitaciones. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y a nuestra amiga la contadora Gabriela García me dice, hola, buenas tardes, saludos, saludos contadora. Bueno, pues esto fue la silla del experto, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar conmigo en este día. Fíjense, el tiempo vuela, en general vuela y vuela muy rápido. Le dejo nuestro Twitter, que es Soy Ejecutivo F, para que sigan en contacto con nosotros.
También lo invito para que me ponga sus comentarios en nuestro WhatsApp, que es el 55 31 03 68 04. Ahí igualmente nos puede pedir información de nuestro próximo evento y ahí le vamos a estar dando información, que es de la factura electrónica próximo 23 de octubre. Yo soy Hasnit Infidel, le agradezco muchísimo el favor de su atención, le agradezco que me haya acompañado en este programa y nos vemos en nuestro próximo programa. Le mando un abrazo y recuerde que vinimos a este mundo a ser felices, y si usted ya es feliz, entonces usted puede llegar al siguiente nivel haciendo felices a los demás. Muchas gracias y muy buenas tardes.